Hola, vamos a hablar hoy acerca de la religión y la política. La pregunta es, ¿debería la religión involucrarse en la política? En todo el mundo, muchas personas que afirman seguir a Jesucristo están metidas en la política. Por un lado, algunos religiosos apoyan a ciertos candidatos y a algunos partidos políticos, según ellos que para promover sus valores religiosos y morales. Por otra parte, los políticos se valen de las cuestiones morales y sociales para ganarse el apoyo de algunos grupos religiosos. Y usted ha notado que inclusive algunos líderes religiosos hasta se presentan como candidatos a un puesto político. Incluso algunos países tienen como religión oficial una religión considerada cristiana. Ahora dígame usted, ¿qué piensa? ¿Deberían los seguidores de Jesucristo involucrarse en la política? Vamos a analizar algunos versículos de la Biblia para que lleguemos a una conclusión adecuada. Para empezar, abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y el verso 15. Juan 13:15. Vamos a analizar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas aquí. Juan 13:15. Ahí leemos: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Nota usted que dijo nuestro Señor Jesucristo? Les he dado ejemplo. Veamos qué ejemplo dio Jesucristo en asuntos políticos, asuntos relacionados con la política. Bueno, Jesús nunca buscó poder político, ni se interesó en él. Leamos este registro interesante que nos lleva a meditar en ello. En Mateo, ahora vamos a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos 8 al 10. Mateo 4, versículos 8 al 10. Vea este registro interesante que tenemos ahí. Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Nota usted esta de las tentaciones que se registran en la Biblia? Una de ellas fue eso. Satanás le ofreció todos los reinos del mundo a Jesucristo, el poder de esos reinos, porque dijo que de Él era. Pero Jesús lo rechazó. Era tentadora su oferta. No tenía por qué esperar miles de años después para reinar sobre la tierra. Jesucristo y nomás se la estaba ofreciendo Satanás.
ya vas a gobernar a todo el mundo, vas a ser rey. Pero lo rechazó, porque él sabía que le iba a llegar el momento adecuado para eso. Por un lado, entonces piensa en esto. Ejemplo que da Jesús en cuestiones de política, no le interesó. Por otro lado, piense también en esto. Dijo que de él eran todos los reinos, o sea, todos los gobiernos le pertenecen a Satanás. Entonces el cristiano verdadero que se involucra en política está colaborando con Satanás, está en contra de Dios y de Jesucristo. Entonces vemos, Jesús rechazó involucrarse en política y gobiernos políticos. En otra ocasión, la gente se dio cuenta de que Jesús podría ser un gran líder y trató de presionarlo para que se metiera en la política. Te recuerda este pasaje, pero vamos a leerlo de nuevo. En el Evangelio de Juan, regresemos a Juan o San Juan, capítulo 6, en esta ocasión el capítulo 6, versículo 15. Vamos a ver este relato en Juan 6, versículo 15. Síganme en la lectura. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Nota? La gente sabía que Jesucristo podía ser un gran político, ¿verdad? Y que podría ser un gran rey para ellos, satisfaciéndoles todas las necesidades. Pero Jesús, como dicen por ahí en mi pueblo, espantó la mula y se fue a esconderse. No le interesaba política a él, no había venido para eso. Una reacción cualquiera se sorprendería, pero sí, ¿por qué no aceptó? ¿Podría haberlo hecho? Pues no, su reacción fue algo sorprendente, ¿verdad? Se corrió, se escabulló. No hizo lo que la gente quería. Él no estaba para quedar bien con la gente en el aspecto político. Por lo tanto, vemos que siempre se negó a involucrarse en la política. Un buen ejemplo para los cristianos de hoy, ¿verdad? Él sabía que los gobiernos humanos nunca serían capaces de lograr lo que Dios quería para la humanidad y para la tierra. Eso solo lo conseguiría el reino de Dios. Y Jesús promovió ese reino. Es un gobierno celestial. Veamos Daniel 2:44. Daniel 2:44. Jesús sabía esto, que iba a llegar su tiempo. Daniel 2:44. Vamos a ver qué nos dice el registro. Me sigue en la lectura. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será reducido, no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Sí? Jesucristo sabía de esto, que iba a venir el reino de Dios a encargarse de los gobiernos de este mundo y que
él iba a ser el encargado de ese reinado, de dirigir los asuntos, pero en su tiempo. Ves que todavía hace 2000 años, casi de que Jesús estuvo en la tierra, y todavía no se le ha dado ese reinado, el reino de Dios, todavía no ha destruido a los gobiernos de este mundo. Hay que esperar su oportunidad. El calendario es señalado por Jehová Dios, de manera que Él es paciente. Pero lo que estamos viendo es que no se involucró en política. Sabía que Dios no iba a usar a los gobiernos ni gobernantes humanos, sino que lo reemplazaría por su propio reinado. Con estos ejemplos vemos pues que Jesucristo nunca se metió en las cuestiones políticas de este mundo. Pero entonces, ¿qué hay de sus seguidores, de sus discípulos en aquel entonces? Pues ellos, los discípulos de Jesús, obedecieron este mandato en Juan 15, 19. Juan 15, 19. Nota este mandato que les dio nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Nota, no tenían que ser parte de este mundo con sus sistemas políticos entre ellos. ¿Ve? Y en vista de que no se involucraban en la política, el mundo los iba a odiar. Ellos también tenían que dedicarse a proclamar únicamente las buenas nuevas del reino de Dios. Era la esperanza para la humanidad. No eran los gobiernos humanos. Entonces ellos atendiendo este mandato de no ser parte del mundo, ellos siguieron el ejemplo de Jesús, obedecieron esta instrucción y se mantuvieron alejados de la política. En vez de meterse en esos asuntos, se concentraron en hacer la obra que Jesús les había mandado. ¿Cuál era esa obra? Pues la de predicar y enseñar las buenas noticias acerca del reino de Dios, de ese que pedimos en el Padre Nuestro. Así pues, la Biblia deja claro que ni Jesús ni sus primeros discípulos se metieron en la política, y los historiadores hacen constancia de ello. Por eso, siguiendo este ejemplo, tanto de Jesús como de sus primeros discípulos, los cristianos verdaderos de hoy también se mantienen completamente neutrales en asuntos políticos. Ellos tienen que apoyar el reino de Dios, no los reinos de Satanás. Bien, próxima oportunidad vamos a seguir viendo algunas enseñanzas bíblicas. Noten ustedes que nuestras intervenciones no son nunca para atacar ninguna religión ni a ningún líder religioso en particular. Nosotros tenemos la misión de enseñar, aclarar algunos entendimientos bíblicos mal interpretados, para que no estemos en ignorancia. Gracias, cuídense mucho y nos veremos en la próxima oportunidad.